A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto con don Dante Vera Miller, él es analista en riesgo y gestión de conflictos, gerente de BIC. Le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, don Dante Vera, muy amable. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, amigo José? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo a usted y a sus oyentes en todo el Perú. He estado escuchando aquí las conexiones que tienen y realmente es muy importante, muy interesante. Ya, saludos a todos ellos. Y qué mejor de conversar con una persona que verdaderamente sí conoce el país, los lugares más recónditos del país, y sobre todo está muy conocedor, usted es conocedor de lo que significa la minería ilegal. Y a propósito de este tema, ayer el Congreso ha derogado este decreto que buscaba frenar el avance de la minería ilegal, ¿no? Entendiendo que el decreto legislativo 1607 modificaba la ley 30077, ley contra el crimen organizado, ¿no? ¿Cómo interpreta usted esta decisión del Congreso? Bueno, mire usted, este es un problema bastante delicado, ya, porque es un problema que puede enfrentarnos de mala manera entre peruanos. Lo que yo quiero señalar en primer lugar que tenemos que tener muy clara la lucha contra la minería ilegal que hoy en día está vinculada a organizaciones criminales transnacionales. Eso es clarísimo. El problema está que por razones que los dirigentes gremiales de los mineros artesanales y los pequeños mineros aparecen juntos. O sea, no hay, como obviamente no será una representación directa de los mineros ilegales. Estos mineros ilegales se han infiltrado, en primer lugar, en el registro integral de formalización minera, conocida como el REINFO. Pero en segundo lugar, me temo que están infiltrados en algunas organizaciones sin que los dirigentes artesanales, que no son ilegales los dirigentes artesanales y la pequeña minería, no se animen a tomar posición muy clara sobre este hecho nuevo que está conmocionando al Perú, que tiene que ver con el problema de la seguridad ciudadana, que es la aparición de estas organizaciones criminales transnacionales en el sector minero. Lo que ha ocurrido en Patás días antes de hoy día, digamos, hace unos 3 días, en Parcoy, con la minera Horizonte de Marsa, ahí mismo en la provincia de Patás, lo que está ocurriendo en el CENEPA, en Ecuador, con mineros ilegales provenientes del Ecuador, pero también en los ríos, mineros ilegales nacionales, colombianos, en fin. Es un problema que debe preocuparnos a todos los peruanos, porque ¿qué pasaría en el Perú si se reproducen tres patás con organizaciones criminales detrás? Entonces, yo creo de que la acción del Congreso ayer ha sido una acción que beneficia ciertamente a mineros ilegales que están ocupando concesiones de terceros, ¿no? Y eso debió, digamos, tener el respaldo de todos los pequeños y mineros artesanos para advertir este problema y más bien exigir al gobierno que antes de tratar de resolver un problema que es complicado, que después lo podemos comenzar a explicar que es complicado, hubiera sacado un paquete de medidas para fortalecer la pequeña minería y minería artesanal en el Perú. Hay muchas leyes o muchas medidas que se podrían tomar antes y simultáneamente comenzar a resolver el problema de estas concesiones que en su 92% están ocupadas por estos mineros ilegales que explotan recursos en concesiones de las cuales ellos no tienen la titularidad del derecho minero, ¿no? En resumidas cuentas, el Congreso
ha actuado conforme a los intereses de mineros ilegales. Lamentablemente, los dirigentes gremiales de la pequeña minería y minería artesanal asumieron la lucha contra este decreto del legislativo 1607, que ciertamente era poco inteligente sacarlo sin ese paquete de medidas en favor de la pequeña minería y minería artesanal. Y en tercer lugar, nos da una señal por dónde va este Congreso, y ya sabemos lo que ha estado haciendo antes, de alguna manera desmontar todo lo que se había avanzado en cuanto a la educación, ¿no? En cuanto a transporte, en cuanto a una serie de temas, la SUNEDU, por ejemplo, y ahora están amenazando con desmontar todo lo que es servir. Entonces, ya sabemos qué intenciones han tenido con la Junta Nacional de Justicia. Piensan también hacer lo mismo con el Jurado Nacional de Elecciones, en fin. Entonces es un Congreso que representa a sectores que no están con la formalidad, no están con lo avanzado de meritocracia, con una democracia con equilibrio de poderes, sino tienen sus propios fines, ¿no? Ahora, don Dante, yo quiero recoger parte de lo que usted explicaba al inicio de esta conversación. La infiltración que existe de mineros ilegales dentro de la composición de mineros informales o artesanales. Pero le hago una pregunta muy directa. ¿Esta infiltración solamente es a través de estas organizaciones gremiales, si se quiere, o también ya hay un control de este sector de mineros ilegales en otras actividades? De manera muy puntual se lo planteo. En Sí, el claro, control de tengo algunas mi- autoridades políticas, en el control incluso de algunos representantes en el Congreso. ¿Esto es así? Sí, esto es así, así es, señor. Hemos venido advirtiendo hace un buen tiempo atrás de que la minería ilegal se está fortaleciendo, se está convirtiendo en un poder, ¿no? En un poder económico y en un poder político, ¿no? A partir del control que vienen teniendo vía la corrupción, vía de muchas formas, el control de autoridades locales, autoridades regionales, y también tienen una bancada en el Congreso de la República que permanentemente está planteando iniciativas legislativas a favor de este sector. Insisto, hay que diferenciar a esta minería ilegal que se está empoderando, que se está convirtiendo en un poder económico ilícito y que ahora está vinculada a organizaciones criminales, de aquellos que son pequeños mineros artesanales que están en proceso de formalización, y otros que ya se han formalizado, incluso otros que por la vía ordinaria ya se habían formalizado, y que incluso esos que ya están formalizados están siendo invadidos por estos otros mineros artesanales ilegales, que simplemente no hacen ningún trámite como lo han hecho los otros y toman sus concesiones. Entonces, eso es una cuestión muy grave. Crea un tremendo desorden y confrontación en las zonas rurales, y eso es lo que hay que advertir. Ahora, don Dante, usted también explica otro tema, ¿no? De que el Congreso, yo no sé si el Congreso no haya sabido distinguir, o si sabe distinguir, el Congreso ha jugado en favor de sus propios intereses, ¿no? Con claros orientación para justamente dejar sin efecto esta norma. ¿Por qué se lo pregunto? Porque ahora el proceso va a seguir hasta el año 2020, todo el 2024. ¿Qué nos espera en esta situación? ¿Cuál puede ser el horizonte cercano ahora que ya el Congreso ha derogado
esa norma y deja abierta para que la regularización o en todo caso la inscripción se formalice hasta todo el 2024. Mire, este decreto ley 1607, al ser derogado por el Congreso vía la acción de esta bancada que favorece a la minería ilegal, tiene sí un punto ganado a su favor, pero yo creo que lo que se va a venir ahora es más complicado, porque la verdad que este decreto legislativo está mal pensado, ¿ya? Porque si hay una ley que establece que la culminación del proceso de formalización es en diciembre del 24, ¿cómo es que se pone un decreto legislativo en la cual se acorta el periodo a 30 días, perdón, a 90 días que culminaban ahora en marzo, el 23 de marzo? Es confuso, ¿no? Se habla de que solamente estaba orientado a un número entre 1.500 y 900 mineros ilegales que están ocupando concesiones de titulares que ya tienen determinados permisos que les permiten iniciar sus labores mineras, y con el resto que está ocupando concesiones de titulares que no tienen esas autorizaciones. ¿Qué iba a pasar? Lo que viene ahora con este punto a favor que han ganado esta bancada y estos mineros ilegales que ahora van a seguirse beneficiando de lo que significa estar incluso como suspendidos en el Reinfo, es que ahora se viene una propuesta de hacer permanente el Reinfo. Es decir, ya no culmina el 30 de diciembre o el 31 de diciembre del 24, sino que va a ser un proceso permanente de formalización. Y hay un proyecto de ley ahí de por medio que seguramente van a ponerse a discusión. Pero también hay un proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal presentado por un conjunto de congresistas que la verdad es un llamado a que con esta, digamos, entre comillas, fiebre del oro que se va a expandir, porque el oro está a $2.200 la onza hoy día, $2.200 la onza, y que la tendencia es al alza. Bueno, todo el que no tiene trabajo se va a ir a rascar la tierra como sea para encontrar oro. Entonces, con esta ley que van a seguramente a poner a discusión y que no me sorprendería que la aprueben, realmente va a significar un tremendo caos en las zonas rurales, un enfrentamiento con aquellos mineros que sí han hecho su proceso, que sí se están ganando la vida como pequeños mineros y mineros artesanales, y espero sinceramente que después de esto y de los debates que se puedan tener entre los propios dirigentes gremiales, se den cuenta que están jugando para los mineros ilegales, ¿no? Que los mineros ilegales les están llevando la ventaja y que ellos tienen que comenzar a distinguirse, comenzar a separarse de estos mineros ilegales porque lo están llevando a una situación que va a ser peor para ellos. Es como lo que está ocurriendo en Patas. ¿A quién están golpeando en primer lugar las organizaciones criminales, sobre todo el Tren de Aragua que llegó allá a Patas? A los mineros informales. A ellos fueron los que comenzaron a robarles el mineral. A ellos son los que están extorsionándoles. A ellos son los que les piden cupos. A ellos son los que están dejándolos sin sus socavones, sin sus labores. Entonces, las organizaciones criminales y la minería ilegal, al primero que afecta es al pequeño minero y al minero artesanal. Después que logran controlar a este sector que es masivo, se van sobre la minería grande, sobre en este caso la empresa Poderosa y ahora la empresa Horizonte, como ocurre ahora con Shawindo en Cajamamba, ¿no? Y se va a comenzar a expandir esto, y los mineros artesanales, pequeños mineros, que tienen pues una posición totalmente económica, diferente, que no son ilegales. El señor Becker, el que sale pronunciándose a nombre de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales, él no es un minero ilegal, él no es un miembro de una organización criminal, él es un legítimo representante de un sector minero en el Perú.
que no entiendo por qué no puede asumir esta diferencia. No la entendemos. Ahora, ¿esto qué puede ocasionar? O sea, sin caer en un alarmismo, sino mirando un terreno realista, que en un futuro cercano podemos ver invasiones o usurpación de terrenos en zonas mineras formalizadas. Pues sí, amigo, miren, estoy acabando un trabajo que sostengo de que la naturaleza del conflicto social que hemos vivido en el sector minero está cambiando. Ya no van a ser ciudadanos, comunidades, pobladores locales que salían a la carretera a enfrentarse con la empresa y con el Estado para sus reclamaciones, que pudieran ser justas o no, no está eso en debate ahora, pero hacían sus reclamaciones ambientales, económicas, sociales, y eran pobladores, ¿no? Que tomaban la carretera y entraban a una negociación, se establecían las mesas de diálogo y finalmente, con una serie de cuestiones, finalmente se terminaba, se levantaba el paro, el bloqueo y se continuaba la actividad. Claro, muchas veces se retomaba porque los compromisos no se cumplían, pero ese es un tema. Esa forma de conflicto va a dar paso ahora a una nueva forma de conflicto que va a ser un conflicto violento y letal con las organizaciones criminales y con la minería ilegal. Es decir, las empresas, en primer lugar, los pequeños y los mineros artesanales, y después las mineras grandes y medianas, sin ser catastrofistas, como usted señala, ¿ya? Pero es una tendencia que si no la paramos, puede ocurrir. Todavía estamos a tiempo para pararla, todavía estamos a tiempo. Pero si no se hace nada, si este poder económico y político que hemos señalado, ilícito, criminal, sigue creciendo en el Perú sin que se le detenga y que el Congreso siga legislando para ellos, lo que va a ocurrir es que al frente de las empresas y del Estado, bloqueando las carreteras y tratando incluso de invadir la propiedad de estas empresas, van a estar gente armada con fusiles AR-15, que son unos fusiles de asalto, como los que están ahora contrabandeándose hacia Ecuador, ¿no? Y que con ellos no se va a poder dialogar. ¿Qué vas a dialogar con ellos? Con ellos no vas a poder negociar. Con ellos simplemente habrá que ponerle policía, ejército. Entonces la confrontación va a ser armada, la confrontación va a ser muy violenta, la confrontación va a ser letal y nadie quiere eso para nuestro país. Y nuestros dirigentes gremiales de la pequeña minería y minería artesanal tienen que ser conscientes de esa situación, de esa tendencia, tienen que ponerse del lado de la democracia, del lado de la ciudadanía, para cerrarle el paso a las organizaciones criminales transnacionales y frenar a la minería ilegal, y no solo frenar, sino erradicar. ¿Qué cosa quieren? ¿Que lleguemos a la situación del Ecuador? Hay una organización en el Ecuador que se llama Los Lobos. ¿Sabe qué? Ellos actúan en el Azuay, ¿no? Arribita nomás de la frontera nuestra, en el norte, ¿no? ¿Y saben qué, cuál es la novedad de esta organización criminal? Controlan 20 mineras. 20 mineras, han llegado a controlar 20 mineras. ¿Mineras de qué? De oro. Es una organización criminal que tiene otras actividades como secuestros, prostitución, usurpación de terreno, etcétera, etcétera, toda una típica organización criminal, pero que está haciéndose de la producción, es decir, la extracción, la transformación del oro y la comercialización del oro bajo su mandato. Ellos haciendo eso. ¿Eso queremos? Ahora, ¿Que termine para atrás el tren de Aragua? se lo pregunto en el terreno siempre el análisis y la perspectiva que usted suele trazar. ¿Qué pasaría si el Ejecutivo observa esta ley? ¿Qué escenario podemos tener? Pues mire usted, si el Congreso puede insistir y puede publicarla. Publicarla. O sea, yo creo que haría bien observarla al Ejecutivo, por lo menos daría una señal, ¿no? Que al Ya. menos
tenemos parte del Estado todavía en manos de personas pensantes, de Claro. personas que se están dando cuenta del riesgo, y ojalá que la fundamentación para observarla sea clarísima, que por qué se observa. Pero no olvidemos que el Congreso Tiene tendrá la facultades. oportunidad y el recurso legal, porque así está Así establecido, es. de poder publicar, aprobar, a pesar de esas observaciones, con algunas modificaciones, levantando, haciendo algunos cambios, a veces cosméticos, y finalmente aprobar esta ley por vía del Congreso. Entonces, la capacidad de juego es un poco menor, pero entiendo yo que los argumentos de la observación deben ser absolutamente claros y firmes para que la ciudadanía sepa a qué cosas nos estamos exponiendo. Finalmente, don Dante, ¿cómo afecta esta decisión adoptada ayer por el Congreso frente a las inversiones formales y sobre todo en minería, gran minería, minería formal? Bueno, la reacción de los gremios mineros, de la gran empresa, de la mediana empresa, ha sido muy fuerte, ¿no? Así En es. 24 horas han convocado una conferencia de prensa esta mañana y han salido a denunciar que, distinguiendo, eso es muy importante lo que han dicho, sobre todo Víctor Govis, distinguiendo al minero artesanal y pequeño minero que esté en proceso de formalización y que incluso ya se ha formalizado de lo que es la minería ilegal, ¿no? Distinguiendo eso, han condenado abiertamente la decisión del Congreso anoche porque saben que eso va a mantener, y no solamente mantener, sino a proyectar una imagen de enfrentamiento, de confrontación, en donde aquellos que tienen la titularidad de la concesión no tienen ninguna garantía de mantener su derecho adquirido, ¿no? Porque viene un minero y dice, lo siento, yo necesito trabajar y me meto a tu concesión, ¿no? Oiga usted, pero usted, ¿cuáles son sus papeles? No, ninguno, yo no lo necesito, ¿no? Y además usted es parte de todo un plan a favor de la gran minería, etcétera, etcétera, y se meten. 92% de los mineros que explotan recursos no lo hacen con el derecho de titular minero, sino que lo hacen explotando concesiones de terceros. Ese es un problema muy serio que tiene que resolverse, pero no de la forma como pensó el Ejecutivo, realmente estuvo muy mal asesorado. No, eso tiene que hacerse con una estrategia mayor. El primer punto tiene que ser cómo promovemos la formalización en términos más adecuados para los mineros, ¿no? Entendiendo mejor la realidad de los mineros pequeños y artesanales. Don Dante Vera Miller, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR y Conexión Perú. Le agradezco, como siempre, la gentileza. Ha sido un gusto conversar con usted, don Dante. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.